Buen día. Este proyecto de reforma, como dice Fede, del que veníamos hablando, se convirtió en ley el viernes. Igual lo tiene que promulgar el Poder Ejecutivo, que estimamos que lo hará en el día de la fecha y se publicará en el boletín oficial, así que mañana o pasado esto ya es ley. Eh, y como dice el artículo 217 de la ley, tiene vigencia a partir del día siguiente a la publicación. Esta ley que parecía, digamos, ¿no? Era esta ley como toda ley que tiene mucha importancia y se puso mucho foco, ¿no? Parece que esto era como tenía que venir sí o sí la ley para cambiar todo, ¿no? Parecía que como que creó muchas expectativas, generó muchas expectativas y parecía que esto si esta ley no salía, nos quedábamos como atascados, y si esta ley salía era como que era como que era una nueva era en la Argentina. No es así, digamos, esta ley lo que tiene tres o cuatro puntos importantes. Siguiendo con lo que ya era la ley de bases, ataca la conflictividad, o sea, trata de disminuir la conflictividad en los tribunales laborales, bajar la litigiosidad, que eso es importante para que lleguen las inversiones. En segundo lugar, claramente moderniza en varias instituciones al derecho laboral, que venía del año 75, con una ley que es del año 74 y con convenios colectivos que son del año 75. Flexibiliza la relación laboral, no la hace tan rígida para el empleador. Entonces ahí la pregunta con la flexibilización es, bueno, esto merma los derechos del trabajador, ¿no? Porque esto se vendió mucho como que era una merma de derechos del trabajador. No merma los derechos del trabajador, sino lo que hace es que fallos que eran que eran muy extremistas y que le daban derechos en forma exacerbada al trabajador, le pone límites. Lo cual eso no significa mermar los derechos del trabajador, sino significa ponerle un límite a exacerbaciones que venían del poder judicial. Y sí, claramente, el último punto es, trata de, con busca la inserción laboral, primero con un régimen especial dedicado a eso, que es el RIFLE, pero además con un régimen especial al flexibilizar, al ponerle límites, a bajar la conflictividad. Eso claramente, ayuda a la inserción laboral. Esta reforma laboral la vamos a explicar por institutos. Los primeros cambios que hay que ver son los cambios que hay en los principios generales del derecho laboral, ¿no? El derecho laboral, como todo régimen, tiene principios o pilotes que son importantes, y estos pilotes han sufrido cambios que van a esto de la flexibilización. Por ejemplo, antes el artículo 9 de lo que decía es que se interpretaba que ante conflicto de normas se tenía que prevalecer la norma más favorable para el trabajador. Hoy dice que no es que tiene que prevalecer la norma más favorable, sino aquel conjunto, el conjunto, el instituto en sí, que tenga un régimen más favorable para el trabajador. Por ejemplo, el tema maternidad. Si el tema maternidad en la ley de contrato de trabajo está de una manera y en el convenio colectivo está de otra manera, entonces hay que buscar cuál es el régimen de maternidad más favorable. No la norma, sino cuál es el régimen más favorable. Y eso ayuda a buscar claramente un régimen y no una norma que puede desvirtuar el régimen en sí. El artículo 11 dice que cuando hay conflictos de normas, se resuelve, y no hay cuando hay un conflicto y no hay una norma específica para resolver ese conflicto, se aplicaban los principios generales de derecho, la equidad y la buena fe, pero se saca la justicia social. Este concepto tan abstracto como la justicia social se saca, ¿no? El artículo 11 bis establece la promoción profesional y la formación en condiciones igualitarias de acceso y de trato. Acá introducen algo que ya no estaba en la ley, y que es la igualdad de género, ¿no? Y la igualdad de trato. Y el artículo 12 tiene para nosotros es quizá uno de los cambios más
más importantes en lo que se respecta a los principios generales, y que el artículo 12, eh, ustedes saben que en el derecho laboral existen los mínimos inderogables. No es lo mismo que el derecho civil o comercial, que donde yo pongo las condiciones y no hay ningún mínimo que respetar. En el derecho laboral sí hay mínimos de orden público, que por más que yo trance haya un acuerdo con el empleado, no puedo ir por encima de esos mínimos inderogables, como son el aguinaldo, las vacaciones, la licencia por enfermedad. Yo no puedo establecer un régimen que derogue todos esos derechos. Hasta el año 2009, esos mínimos inderogables eran lo que decían las leyes y los convenios colectivos. Eh, eh, este, y en el año 2009 esto cambia por una ley de Recalde. Establecen que no solamente es lo que dicen la ley y los convenios colectivos, sino también es lo que establecen los contratos individuales entre empleado y empleador. Y esto claramente complica, esto es lo que se llama, eh, esto complica porque yo daba un derecho por arriba de la ley de los convenios colectivos. Por ejemplo, daba un bono y ya tenía el derecho adquirido para dar el bono para siempre. Daba un beneficio y ese beneficio se lo tenía que dar para siempre y se me cargaba en mi mochila. Esto vuelve a la versión de 2009, y los mínimos inderogables es lo que dice la ley y los convenios colectivos, no lo que no lo que se acuerda entre las partes. Lo que se acuerda entre las partes se puede, se puede, se puede derogar siempre y cuando no se afecte esos mínimos que están en la ley y los convenios colectivos. Y esto está atado, claramente con eso se aliviana la mochila, y esto está atado al artículo 15, que el artículo 15, que habla de acuerdos conciliatorios y liberatorios. Es, ustedes se acuerdan, para mí uno de los principios fundamentales, además de que el acuerdo conciliatorio y liberatorio puede liberar, puede conciliar conflictos, una de las cosas más importantes del artículo, para mí 15, es que si uno modifica las condiciones de trabajo, acordémonos que las condiciones esenciales del contrato de trabajo son, la categoría laboral, la jornada, el horario y el lugar de trabajo. Si uno modifica esas condiciones laborales, uno hoy lo podría hacer a través de estos acuerdos conciliatorios y liberatorios. Lo mismo que si uno saca, por ejemplo, un derecho que estuvo durante mucho tiempo, la recomendación es acudir y hacerlo a través de estos acuerdos conciliatorios y liberatorios. En el principio de gratuidad, que el procedimiento laboral se presume gratuito para el empleado, establece algo importante, que si el empleado pide derechos que van muy por encima de lo que realmente correspondía, o sea, entonces eh, ahí eh, pueden ser condenados en costas el empleado, pero también su abogado solidariamente. Esto claramente es un freno a los juicios desmedidos, ¿no? O sea, hoy las empresas se ven acosadas por juicios que realmente son un disparate, y que realmente con ese disparate obligan a las empresas a tratar de conciliarlo, porque si no lo tiene que previsionar, y nadie se anima a previsionarlo por abajo, teniendo miedo que algún juez se haga eco de ese disparate. Entonces, este límite de condenar solidariamente al abogado es un límite que ayuda a eso. En la definición del contrato de trabajo, y siguiendo con los principios generales, las cláusulas del contrato de trabajo quedan sometidas a orden público, los estatutos, los convenios, pero sacan usos y costumbres. Y esto también es importante. Esto también aliviana la mochila. Porque antes, ¿qué pasaba? Yo, por ejemplo, liquidaba sin fallo Bisotti, y si después quería ir a fallo Bisotti no podía, porque ya era uso y costumbre en la empresa liquidar sin fallo Bisotti, tomar el salario entero. Esto ya, el uso y costumbre ya no genera derechos. Esto también es una flexibilización muy importante para el derecho laboral. En el ius variandi, que vimos que se podían modificar algunas condiciones, para nosotros se pueden modificar, si bien lo establecía más claramente los primeros borradores, pero para nosotros se pueden modificar a través de esos acuerdos del artículo 15.
Dice que si se modifican, el empleado se puede considerar despedido, pero no puede pedir la restitución judicial. Antes podía pedir la restitución judicial de esas condiciones laborales. Entonces, esos son los principios generales. Ahí, digamos, con esos principios, como vemos ahí, se trata de flexibilizar, ¿no? Se trata de sacar esa mochila importante en que lo había constituido los derechos irrenunciables, los usos y costumbres. Y pasamos ahora a ir viendo las distintas instituciones, distintas instituciones que trata la reforma laboral. Una de las primeras instituciones, para mí, una de las primeras instituciones y que se hace eco de algo que está pasando en el mundo, es que ya de la ley Bases, y digamos que el primero que empezó y puso el primer mojón fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través del fallo Cairone y después varios fallos que le siguieron, donde dijeron, bueno, en el Código Civil existe un contrato de locación de servicios, un contrato de locación de obras y se puede utilizar ese contrato siempre y cuando se utilice conforme las pautas de esos contratos y no sea una relación laboral. Entonces, la ley Bases en el artículo 2 pone que queda excluido las contrataciones de obras, agencias, servicios, transportes y fletes, pone algo parecido, locación de servicios y locación de obra, acá se lo hace un poquito más extenso, se va a varias figuras del Código Civil y, eh, y a partir de ahí va en distintas normas, va estableciendo qué es un contrato de locación de obra y un trabajador independiente. Acordémonos también que la ley base tiene una figura de trabajador independiente y los colaboradores, y van estableciendo qué significa eso, ¿no? Entonces, en el artículo 4 dice que tiene la facultad de dirigirlo. O sea, claramente el contrato de trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre el trabajador independiente que usa un contrato de locación de servicio, de locación de obra, transporte, flete, etcétera? Es la obligación de resultado. Ahí yo tengo que dar un resultado, no tengo que ir a poner mi trabajo a disposición del empleador que lo va a dirigir. Yo tengo que dar un entregable, tengo que dar un resultado. Y claramente en lo que yo hago, en ese resultado, no tiene que haber dependencia o no tiene que haber subordinación, que son las instrucciones, la dirección del trabajo no tiene que estar a cargo del empleador. Yo dirijo, claramente puede haber cierta subordinación porque en el contrato de locación de servicios se puede estandarizar qué cosas se quieren y cómo se quiere, y eso no significa que haya subordinación, pero no estoy todos los días diciéndole cómo lo tiene que hacer y cómo no lo tiene que hacer, y él no es que pone a su disposición el trabajo y hace lo que yo le digo que haga, sino que él me entrega, me da un entregable que está sujeto seguramente a determinadas condiciones. Y entonces en la presunción del artículo 23, que decía que cuando yo ponía el trabajo a disposición cuando yo prestaba servicios a favor de un tercero, se presumía que la relación era laboral, ahora dice salvo que mediara una contratación de obra, de servicios profesionales o de oficio. O sea, claramente está sacando de la presunción del artículo 23, del artículo 23 a la locación de servicios. En el empleador también dice, a fines de desempeñarse bajo su dependencia. El empleador es aquel que contrata a alguien para desempeñarse bajo su dependencia. Entonces, esto no es un tema menor y quizás esto merezca que después hagamos una charla independiente, enfocado en cuándo se está frente a un contrato de trabajo y cuándo se está frente a un trabajador independiente, pero sí, claramente lo que hace esta ley es apoyar una forma de trabajo que se está dando en el mundo, porque el trabajo independiente
no es un tema de Argentina, está en las plataformas, está en un montón de, donde ya la juventud ya no, por ahí no quiere trabajar más en relación de dependencia, quiere ser dueño de su propio tiempo, quiere él ejecutar la obra, está bien, siguiendo las especificaciones de la obra que le diga el que lo contrata, pero quiere seguir, pero quiere ser dueño de su tiempo, dueño de cómo la hace, de la forma en que la hace, etc. Esto es algo que se ve en las plataformas digitales que acá en Argentina, en esta ley, se declara que los trabajadores de plataformas son trabajadores independientes, a diferencia de la ley chilena que le da la alternativa de estar en relación de dependencia o ser independientes. O sea, claramente acá hay un respaldo a lo que se viene y que en el caso de las empresas es un tema a mirar y a usar el contrato de locación de servicio cuando corresponde, porque tiene un ahorro de 44% de cargas sociales, no es un tema menor, digamos, pero lo tenemos que usar bien para no correr un riesgo de que nos hagan un juicio. O sea, claramente yo no puedo contratar a alguien diciendo que es un locador de servicio y lo tengo adentro de la empresa, en las reuniones de todos los equipos de trabajo, con dirección de mail de la empresa, con tarjetas de la empresa, etcétera. Eso claramente es un trabajador. Si yo, en cambio, contrato a una persona que le especifico cómo tiene que hacer el servicio y me da entregables, sin perjuicio que tenga unas reuniones con ellos para ir viendo y hacer el seguimiento, ¿no? Es como cuando yo contrato la construcción de una casa, yo voy mirando cómo va la casa y digo, no, esto me gusta, no me gusta, etcétera, pero eso no quiere decir que yo sea el que dirige el trabajo. El que dirige el trabajo es el arquitecto o el contratista. El, eh, el maestro mayor de obras o quien tiene la construcción. Y entonces ahora vamos a un segundo instituto que es la antigüedad. La antigüedad, ustedes acuérdense que la antigüedad se va sumando por periodo efectivo. Si yo voy contratando, por ejemplo, y si yo lo contraté a tiempo indeterminado, lo vuelvo a contratar, se suman ambos tiempos efectivamente trabajados, pero acá trae una novedad muy importante. Si entre la última contratación y la nueva contratación pasaron más de 2 años, ya la antigüedad no se computa. O sea, el empleado empieza como de cero. Y esto claramente va a ayudar a la inserción laboral, hablábamos de inserción laboral, porque hay muchas empresas que se tienen que achicar porque están pasando un mal momento y que después pueden volverse a agrandar y tienen gente que ha sido útil en el pasado y que quieren volver a contratar y que no la contrataban porque significaba una carga inmensa. Que está relacionado también con el artículo 255 que habla de la recontratación. El artículo 255, ustedes recordarán que decía que cuando yo recontrataba a una persona, se sumaban los periodos y si yo había pagado una indemnización por antigüedad se descontaba, pero a valores reales, con lo cual eso significaba en un país con inflación que tenía que volver a pagar la indemnización por antigüedad. Ahora dice que se puede descontar si yo pagué la indemnización por antigüedad, pero con un interés actualizado con un interés del IPC más el 3%. Y entramos en otro instituto que es el tema de la responsabilidad solidaria, ¿no? Un tema que hasta la ley de bases venía muy complicado es la intermediación de servicios. No nos olvidemos que la intermediación de servicios en la economía argentina es muy importante, y diría que en la economía del mundo. Pero ¿qué pasaba en la Argentina? O sea, yo ponía un trabajador a trabajar, por ejemplo, en Stellantis, entonces iba a trabajar adentro de la fábrica y si bien trabajaba siguiendo órdenes mías, estaba dentro de la empresa, estaba por ahí codo a codo con los empleados de Stellantis, entonces después se daba vuelta y le decía a Stellantis, no, la empresa XX, que era mi empresa, no es mi empleadora, sos vos mi empleador. Y eso además establecía que había un defecto de registración y que le daba un montón de multas. Y entonces Stellantis se daba vuelta al proveedor, que en este caso era yo, y me exigía hacerme cargo de todo, lo cual era no solamente hacerme cargo de la indemnización por antigüedad, sino de todas las multas por defecto de registración. Esto, por suerte, se eliminó de la ley de base porque se estableció que el empleador es quien lo tiene en la nómina, ¿no? El empleador es quien lo tiene en la nómina y entonces de esa manera
ya se eliminó y además se derogaron las multas de la ley de empleo. Con lo cual, claramente la ley de bases bajó todo el tema de la intermediación. Y acá se agrega que además los trabajadores, si bien vuelve a ratificar que son empleados de quienes registran la relación laboral, pero dice que la empresa usuaria, o sea, en este caso Stellantis, puede repetir contra la obligada principal, o sea, puede repetir contra la intermediadora, que es en definitiva la verdadera empleadora, según este artículo 29, que le tendrían que cambiar el título porque se llama intermediación y la verdad que ya no es más intermediación. En las empresas de servicios eventuales, lo que se hace es, en el artículo, se legaliza lo que ya estaba en distintas resoluciones o decretos. O sea, tiene que ser para la empresa de servicios eventuales, tiene que estar habilitada por el Ministerio de Trabajo, tiene que ser la empresa usuaria de la empresa de servicios eventuales, es responsable y solidaria de las obligaciones laborales y de la seguridad social de la empresa de servicios eventuales. El empleado contratado a través de la empresa de servicios eventuales se regirá por el convenio colectivo de trabajo de la empresa usuaria. La categoría será la que establece ese convenio colectivo. Tendrá que tener una RT, similar, eso lo va a determinar la reglamentación, a la que tiene la empresa usuaria. Y un tema que queda para definir, que lo va a tener que definir el ARCA, es cómo se pagan las cargas sociales. Porque si bien la ley, si bien el decreto anterior establecía que lo tenía que pagar el usuario, esto como es un engorro, esto todavía no se terminó de definir, la verdad que la idea es que lo pague la empresa de servicios eventuales. En el artículo 30 hay dos cambios importantes. El artículo 30 es el que establece la subcontratación, o sea, yo subcontrato. Acuérdense que si yo contrato algo a alguna empresa que presta servicios, que hacen a la actividad esencial, hacia la actividad esencial de mi empresa, yo soy responsable de los empleados de la seguridad social, por las obligaciones laborales y de la seguridad social de esa empresa. Como de la misma manera que si contrato a alguien que está en la cadena de producción para que ese producto pueda, por ejemplo, en una terminal de vehículos, si yo contrato a un autopartista, ¿no? Que está en la cadena de vehículos, de productos para poder producir el producido final. Pero el artículo 30 hace dos cosas. Primero, saca a aquellas empresas accesorias o coadyuvantes, con lo cual yo ya no soy responsable solidario de las obligaciones laborales y de la seguridad social de empresas como limpieza, comedor, vigilancia, sistemas, aquello todo que sea accesorio y no haga la actividad esencial de la empresa usuaria. Y otra cosa importante es, ustedes se acuerdan que el artículo 30 decía que si yo seguía determinados requisitos, controlaba el pago de cargas sociales, había una cuenta abierta a nombre de la empresa, tenían los recibos de sueldo, seguía determinadas pautas que hacían al control de que se estuviera cumpliendo las obligaciones de la seguridad social, yo me liberaba, pero una obligación de resultado, me liberaba siempre y cuando, gracias a mi control, no se hubiera incumplido con ninguna de esas obligaciones. Ahora pasa a ser una obligación de medios. O sea, basta que yo muestre que yo controlé, yo me libero de esa responsabilidad. Y eso también es un avance bastante importante. En el grupo económico, que es otro que genera muchos juicios, sobre todo para los trabajadores itinerantes, aquellos trabajadores que van trabajando en distintas subsidiarias, o trabajadores que trabajan para distintas empresas del mismo grupo en Argentina, hay una responsabilidad solidaria. Antes decía siempre que hubiera maniobras fraudulentas y conducción temeraria. Ahora ponen solamente maniobras fraudulentas, lo cual saca conductores de conducción temerarias que, si bien por ahí para explicar acá es muy específico, la verdad que va a cortar también gran parte de los juicios. Llegamos a la registración laboral. También ahí es donde moderniza, donde dice que se deben registrar los empleados en el ARCA, en un registro del ARCA, que va a ser seguramente el libro de sueldos y jornales digital, y esto será el único registro válido. Y acá va a especificar la reglamentación cómo debe hacerse esa registración, pero va a ser el único registro, o sea, no va a haber más registros. O sea, lo que se trata es de simplificar todos aquellos requisitos que además, todas aquellas burocracias que ponían al empleador para la registración del empleado.
En el artículo 80, que es el artículo de los certificados de trabajo, que esto generó un montón de juicios porque había una multa de 3 sueldos para el que no entregaba en tiempo y forma y siempre se discutía si lo había hecho o no, si lo tenía que consignar judicialmente, lo podía poner a disposición. Acá lo clarifica, dice que hay 45 días, ya no 30, para tener los certificados de aportes y contribuciones, y dice que puede ser en formato, puede ser en la sede de la empresa o en formato digital. O sea, yo los puedo entregar, por ejemplo, en forma digital. O sea, y lo que apunta, lo que está apuntando, y esto estaba al principio, pero ahora lo especificaron menos, pero sé que se apunta, el gobierno apunta a eso, el gobierno quiere armar una plataforma y que sea el empleado, el propio persona que vaya y arme su propio certificado de aportes y contribuciones y liberar al empleador de esta carga. Esto va a salir en poco. En cuanto a los recibos puede ser en forma digital o electrónica, no necesita la firma, con lo cual esto lo que claramente legaliza. Primero, acuérdense que los recibos solamente podían ser en firma hológrafa o digital, ahora entró la electrónica, y además no solamente lectura electrónica, sino no se requiere la firma, con lo cual esto claramente legaliza todas las plataformas de Mi Recibo, etcétera, etcétera. Se podrá digitalizar todos los recibos anteriores y la conservación debe ser por 10 años. ¿Qué pasó con la contratación? En la contratación, bueno, en los contratos a tiempo indeterminado, uno puede contratar a tiempo indeterminado por jornada a tiempo completo o por contrato a tiempo parcial. Pero acordémonos que el contrato a tiempo parcial, para poder disminuir la remuneración y las cargas sociales, debía tener una contratación, digamos, menor a las 2/3 partes de la jornada. O sea, tenía que ser, si la jornada era 8, tenía que ser de 6 horas para abajo. Ahora se remueve todo ese límite. Yo, si contrato media hora menos, puedo reducir media hora menos el salario. Y además se dice que, por ejemplo, si yo contrato por 4 horas y mi jornada laboral es 8, el empleado puede prestar servicios hasta las 8 horas pagándole horas simples, no horas extras. Lo que no puede hacer el empleado con un contrato de tiempo parcial es prestar horas extras, o sea, es prestar horas que vayan por arriba de las 8 o 9 horas. Acuérdense que es 8 si es de lunes a sábado y 9 si es de lunes a viernes. Se puede, eh, no se puede superar esas 8 o esas 9 horas, pero sí puede ir de las 5 horas o 4 horas pactadas a las 8 o 9 horas pagando valor simple. En el contrato a plazo fijo también hay algo muy importante. Nosotros en el contrato a plazo fijo, ¿cuál era el mayor miedo? Que la persona no me gustara en el medio del contrato, yo tenía que rescindir, entonces lo despedía. No solamente tenía que pagar las indemnizaciones por despido, sino que además lo que tenía que hacer era pagar todos los meses que faltaban para completar el contrato a plazo fijo, lo cual lo hacía claramente oneroso si tenía que extinguir en el medio del contrato a plazo fijo. Ahora lo que dice la ley es que esa obligación de pagar hasta el vencimiento del contrato no existe, lo único que tenemos que pagar son las indemnizaciones legales, lo cual favorece claramente la utilización del contrato a plazo fijo. El contrato eventual, que es un contrato también muy útil, lamentablemente circunscripto a 6 meses, lo cual no cambia, pero es muy útil porque yo lo ato a una obra, lo ato a un proyecto, lo ato a un contrato, y si empieza y te termina con ese contrato, no tengo obligación de preavisar, es mucho más simple administrativamente. Se podía usar siempre y cuando no estuviera determinado el plazo, porque si no tenía que usar el contrato a plazo fijo. Acá se saca la determinación de plazo, el contrato eventual, aunque tenga un plazo de contrato, se puede usar y se puede atar a ese contrato. Finalmente, en la contratación se elimina el teletrabajo. Se elimina el teletrabajo porque se consideró en el gobierno, y quizá haya bastante cierto en esto, que el contrato de teletrabajo no aportaba en nada. Lo único que aportaba era era que yo podía pagar una asignación no remunerativa por conectividad y por servicios, y eso era no remunerativo. Eso va a seguir estando, con lo cual seguramente los que hacían teletrabajo, lo que va a pasar es volverse al régimen que teníamos antes de la entrada en la ley de teletrabajo, donde se pactaba en un convenio cómo iba a ser el teletrabajo. Llegamos a la remuneración. La remuneración, una de las cosas importantes de la remuneración es que uno de los focos de litigiosidad
sobre todo en mandos medios para arriba, era que cuando yo cuando lo desvinculaban, me venían y me decían que tenía que pagar medicina prepaga, el celular, me reclamaron un montón de cosas que decían que la medicina prepaga por el sobrecosto, el celular por haberlo hecho, haberlo usado para beneficio propio, el auto, etcétera. Lo primero que dice es, en el comedor, y dice, o establecimientos gastronómicos, durante la jornada laboral contratados en esa zona, va a ser un beneficio social. Con lo cual, si bien esto tiene que ser reglamentado en el ARCA, esto quiere decir que el empleador va a poder dar una tarjeta para que el empleado coma en los restaurantes cercanos a su lugar de trabajo. El sobrecosto de la medicina prepaga, si yo le quiero dar un 410 o un 310, eso no es remuneración, ya quedó así establecido. Y en la guardería, que es un tema que discutimos mucho en la UIA, en este trabajo, porque lo elevó de 4 a 6 años y eso claramente elevó el costo laboral. Eso no lo entendieron desde el gobierno. Nosotros decíamos, mirá, están elevando el costo laboral, además no tiene sentido porque quinto y sexto grado es escolaridad obligatoria, sí tiene sentido de 4 años para abajo porque es guardería. Lamentablemente eso no se entendió y la guardería hasta los 6 años pasa a ser, un beneficio y seguramente va a ser un beneficio, o sea, pasa a ser parte del beneficio de guardería de obligación, de dación obligatoria. En el artículo 105 se agrega que no son parte de la remuneración, y esto, ojo, acá, para las antenas, dice la distribución de utilidades o ganancias, eh, dice derechos accionarios de cobro de dividendos, o sea, todo lo que sea stock option, y la realización de acciones o títulos otorgados al empleador. No nos olvidemos que nosotros en los stock options, en la mayoría de las empresas que otorgaban stock option, todo lo que tenga que ver con esos, siempre se consideraba remuneración. Todo lo que fuera producto de una ganancia de stock option se consideraba remuneración, se liquidaba SAC sobre stock option, etc. Ahora no son remuneración. Y también lo que es importante es la distribución de utilidades o ganancias, porque yo puedo disponer, distribuir ganancias, y puedo distribuir ganancias ahora en la forma que vamos a ver que lo establece 104 bis, y entonces lo puedo hacer en forma no remunerativa. Por eso para nosotros es importante. Otra cosa que hace es los reintegros de gastos acreditados con comprobantes, o sea, ya sea en los parámetros de uso y costumbre, o sea, en los parámetros que uno pueda probar que es un parámetro lógico, o en los parámetros que establezca el ARCA, van a ser también no remunerativos. Esto es para los usos de los vehículos. Claramente para los usos de vehículos en condiciones, cuando sea por trabajo. Los vehículos, los fines de semana y las vacaciones, ¿sí?, siguen siendo remunerativos. Se agrega también que no son parte de la remuneración los viáticos acreditados con comprobante en los términos del artículo 6, el reintegro de los comprobantes de suma que resultan por el uso por parte de trabajadores de transporte público, o sea, siempre que me acrediten que usaban el transporte público, de ida y su vuelta a su casa, y los gastos derivados del uso de telefonía celular o internet. Y acá está lo que deja el artículo 10 de la ley 27.555, la ley de teletrabajo, que decía que la conectividad no remunerativa, entra la no remuneración de esos gastos de internet o de conectividad a través de este artículo 105, inciso 5. El salario dinámico, que mucho se habló, y yo una vez le pregunté a Julio Cordero qué era el salario dinámico y se rió y me dijo, es algo que inventé en una reunión de ideas, pero me dijo, claramente ¿qué es lo que pasa, digamos? Nosotros en general, los aumentos salariales y las paritarias en Argentina están muy atados al tema de la inflación. O sea, yo con los incrementos salariales lo que tengo que cubrir la desvalorización monetaria. Pero ¿qué pasa cuando el país va yendo a un régimen donde no va a haber inflación? O se supone que no va a haber inflación. Entonces ahí los aumentos pasan a ser distintos, porque también hay que ver el tema de los aumentos por su impacto en la economía. Lo que establece el artículo 104 bis, que es el salario dinámico, es que dice, mediante negociación colectiva de la actividad,
o de rama o región o acuerdo colectivo, mediante también acuerdo individual o decisión unilateral del empleador, se pueden incorporar por encima de los salarios conceptos de pago de carácter obligatorio. Ot- con- perdón, por arriba de los salarios y el concepto de pago de carácter obligatorio, otros salarios, otros componentes retributivos adicionales a ese salario básico, transitorios o fijos o variables, considerando para eso el mérito personal, la organización de la empresa, y dice, y la incorporación y modificación y conservación de esos adicionales no van a ser un derecho adquirido, ni van a generar un uso y costumbre, ni van a ser impuestos. Esto claramente da una flexibilidad importante, porque yo voy a poder hacer entonces, voy a poder generar bonos que, digamos, que retribuyan al trabajador en la medida que el trabajador se desempeñó correctamente y o en la medida que también la empresa le fue bien o tuvo ganancias netas. Con lo cual yo puedo ir y venir. Ahora, alguien me decía, bueno, pero esto, que entonces todos los incrementos van a ir de esta manera. No, los incrementos salariales, el empleador los puede otorgar de acuerdo a un plan de carrera y puede otorgarlo de acuerdo a una performance del individuo, y claramente ese salario o el salario va a ir de acuerdo al plan de carrera, a la categoría laboral que voy subiendo. Si subo de categoría laboral, voy subiendo de salario. Pero estos son bonos que lo que hacen es eh, premiar al trabajador por su performance en forma semestral, anual o trimestral, como se considere más conveniente, y de acuerdo a si la empresa lo puede hacer o no. Y puede hacerlo, y si la empresa después le va mal, lo puede retrotraer. Con lo cual esto le da una flexibilidad muy importante, ¿no? El pago de la remuneración se puede pagar en moneda nacional o extranjera. Las remuneraciones en dinero debidas al trabajador deberán pagarse. Se pueden pagar en moneda nacional o extranjera. O sea, yo hoy puedo pagar en pesos o en dólares. Las dos monedas son. Y entonces, porque antes el dólar era una moneda, se asimilaba el pago en especie. Entonces, como el artículo 107 decía que yo no podía pagar en especie más del 20%, yo no podía pagar en dólares más del 20%. Hoy no, hoy yo puedo pagar todo el salario en dólares. O puedo pagar todo en moneda nacional. Pero lo que no me dejan hacer, según el 124, es pagar en una cuenta que no sea cuenta sueldo. O sea, porque muchos pagaban a expatriados o pagaban sobre todo mucho en software, dólares en cuentas afuera. Hoy, si yo no pago en una cuenta sueldo, el pago es nulo y me lo pueden repetir. O sea, me pueden reclamar de vuelta el pago. El pago de la remuneración tiene la posibilidad de tener deducciones, pero no pueden insumir, que están pautadas en 132, pero que no pueden insumir en conjuntos más del 20%. Esto, ojo, porque hay muchas empresas que tienen aportes sindicales donde se supera el 20%. Si supera el 20% hay que pedir autorización al Ministerio de Trabajo. Las mismas podrán consistir siempre en sumas fijas y previamente determinadas, o sea, o lo tienen que establecer la ley o tienen que estar previamente determinadas. En ningún caso podrán efectuarse eh, las retenciones del 132 sin el consentimiento expreso del trabajador. Esto no quiere decir los aportes solidarios sobre los cuales vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Qué pasó con el tema de las vacaciones? Porque las vacaciones, nosotros acordemos que las vacaciones hay que notificarlas con 45 días de anticipación, tienen que ser en el periodo de octubre de un año a abril del otro año. eh, Tienen que ser y se tienen que tomar todas juntas, no se pueden fraccionar. Y esto no ocurría en la realidad, nadie lo hacía así, no solamente por un tema de la empresa, sino muchas veces porque el empleado no lo quería tampoco así. Y entonces ahora esto medio se blanqueó y dice que las partes, medio se blanqueó, no, se blanqueó, perdón, las partes podrán de mutuo acuerdo disponer el goce de vacaciones fuera del periodo de octubre-abril, pero lo tienen que disponer de común acuerdo. La notificación de las vacaciones son con 30 días, ya no con 45 días, eh, y puede haber un fraccionamiento siempre y cuando no sea el fraccionamiento mayor, tiene que ser, no puede ser menor a 7 días.
Ahora, un tema que estaba zanjado en las primeras partes de la reforma, en los primeros borradores de la reforma, era que decía que yo el plus vacacional lo podía pagar cuando se empezaban a fraccionar las vacaciones. Lo sacaron, no entendemos por qué, porque eso hacía el orden, y la verdad que de vuelta el plus vacacional no se sabe si hay que pagarlo. Eh, Todo una sola vez, si se puede pagar en determinada época del año, hay que pagarlo cuando lo toman de las vacaciones. La recomendación nuestra, por los riesgos que esto implica, y algunas, si no hablaremos en extenso de esto, es que se pague al inicio del fraccionamiento de las vacaciones, se pague todo el plus vacacional. En el tema de la jornada, se agrega 197 bis. La jornada sigue siendo exactamente igual, o sea, no cambió. O sea, la jornada de lunes a viernes tiene un tope de 8 horas, perdón, de lunes a sábado, si es de lunes a viernes 9 horas, porque se agrega una hora más. Eh, el descanso es después del sábado de las 13 hasta el domingo, y el descanso interjornada, o sea, entre término y comienzo de la nueva jornada tiene que ser de 12 horas. Esto no cambió. Lo que dice es que el empleador podrá acordar voluntariamente el régimen de compensación de horas extras, y para eso podrá hacer una compensación, ¿no? Podrá compensar. Eh, Primero lo tiene que formalizar o en un acuerdo colectivo con el sindicato o en un acuerdo individual. eh, y, y tiene que especificar el modo de funcionamiento del sistema, o sea, cómo va a funcionar el sistema para compensar las horas extras con las otras horas. A tal efecto se podrá disponer de un régimen de horas extras, banco de horas, francos compensatorios, entre otros institutos. Y dicho régimen, que podrá igualmente ser pactado por el empleador con la representación sindical, deberá respetar los descansos mínimos legales. ¿Esto qué quiere decir, digamos? Esto es, si bien es verdad que hay 8 y 9 horas, yo lo que puedo hacer son regímenes diferentes, como tiene Petrolero. Por ejemplo, Petrolero tiene 7 días continuos de trabajo de 12 horas y después descanso 7 días. O los embarcados tienen 30 días de embarcados donde trabajan a veces más de las 8 o 9 horas, trabajan 12 horas, y después tienen un mes de descanso. O sea, lo que quiere decir que mientras claramente no se haya superado en un promedio, cuando veo los meses, ¿no? Y no se haya superado las 48 horas semanales, y no se haya superado y no haya violado el descanso de 12 horas, y se haya dado un descanso, si es trabajo por equipo, que la mayoría de estos sistemas son trabajo por equipo de 35 horas, yo puedo establecer un régimen diferente, pero siempre compensándolo con francos compensatorios. En la jornada reducida también, que dice que la jornada reducida es la que establece la ley o los convenios colectivos, pero también habla del banco de horas. Y el banco de horas, digamos, el banco de horas es, yo trabajo, ¿no? Trabajo más de la jornada, y después entonces las horas que trabajo más de la jornada me quedan como crédito a favor. En algunas empresas ese crédito a favor se lo dan en días, en otras empresas se lo dan en valor horas. La gran discusión acá, y lo que va a haber que negociar acá, es cómo se compensa, porque si la persona trabajó más de la jornada, entonces muchos sindicatos, con bastante razón, dicen, mirá, trabajó más de la jornada, entonces se compensa 1 por 1,5, porque tiene un 50% de recargo la hora extra. O si trabajó el fin de semana, se compensa 1 por 2, porque trabajar el fin de semana vale 2. Esto seguramente va a ser lo que se va a venir en discusión. Estos son los bancos de horas. También se puede, digamos, también lo que se puede hacer es ir teniendo un determinado crédito, dar parte de ese crédito en descanso y darlo también en horas extras. Enfermedad inculpable es claramente para mí una de las grandes batallas que perdimos, por culpa de algún imbécil, porque la enfermedad inculpable, para, para mí, para quien le habla, este, la licencia por enfermedad
tiene que ser algo que parte de la seguridad social, porque el empleado no provocó la enfermedad. Distinto es la enfermedad o accidente de trabajo, donde el responsable es el empleador y donde hay una RT y donde contratan una RT y en todo caso si la RT no paga lo que tiene que pagar, se hace responsable solidariamente él. Pero en las enfermedades inculpables, donde hay un cáncer, una leucemia, un esguince de partido de fútbol, etcétera, hacen cargo al empleador de algo que se tenía que hacer cargo de la seguridad social. En casi la mayoría del mundo, esto se hace cargo de la seguridad social. Lamentablemente, lamentablemente se arrancó con esto, porque cuando tuvimos el debate, lo que se dijo es, bueno, lo que decía Caputo es, bueno, pero si yo me hago cargo de la seguridad social, se me desbalancea la balanza de pagos, o sea, se me desbalancea. Entonces yo dije, bueno, hagamos un esfuerzo compartido, o sea, está bien, lo pagamos nosotros, pero que sea no remunerativo. Y también se había aclarado el artículo 12 en algo muy importante, que también ayudaba un montón, que decía, aquellas personas que tuvieran altas parciales no servían, las altas para poder volver a trabajar tenían que ser totales. Con lo cual nos evitaba todo esto de si está enfermo, no está enfermo, está en condiciones de trabajar, puede hacer tareas acordes, no tareas acordes, los que terminan con certificados a veces empatados en una junta médica de la Ciudad de Buenos Aires y tenemos la suerte de trabajar en la Ciudad de Buenos Aires y si trabajamos en otro lugar con juntas, tenemos juntas privadas, porque las juntas del Ministerio de Trabajo no funcionan, no tardan años. La verdad, todo eso quedó porque alguien puso 50%, 75% y todo el mundo dijo, bueno, pero no le pueden pagar 75% a un enfermo de cáncer. Esto hizo volar el artículo en vez de dejar las cosas que realmente servían. Y lo único que hubo es el establecimiento de una junta médica que se puede establecer por, eh, por, por el Ministerio de Trabajo, por autoridades públicas o por instituciones privadas de conocida trayectoria. Esto habilita entonces a crear seguramente a muchos sanatorios a crear juntas médicas privadas y la verdad que eso sí va a ayudar y simplificar mucho en el caso de los trabajos empatados. ¿Qué pasó con la extinción del contrato de trabajo? Bueno, en el tema preaviso no hay más preaviso en el periodo de prueba. En el tema renuncia dice que el despacho telegráfico para renunciar puede ser en forma física o digital. Para nosotros lo que está haciendo esto es está habilitando a que renuncien por correos privados. Y en el mutuo acuerdo dos cosas importantes, porque nosotros muchas reducciones el año pasado de gente lo tuvimos que hacer a través del mutuo acuerdo porque el ex sindicato nos exigía eso. Pero ¿qué pasaba con el mutuo acuerdo? El empleado que se iba por mutuo acuerdo no tenía derecho a seguro de desempleo ni a la cobertura médica que ese seguro de desempleo, perdón, que ese seguro de desempleo le daba. Ahora sí tiene derecho al seguro de desempleo, lo cual es para nosotros un tema importante. Y otro tema es, nosotros, el artículo 241, última parte, dice que cuando un empleado deja de trabajar por un tiempo y deja de cobrar la remuneración, se presume el abandono. Esto no es, se presume el abandono de la relación laboral, que no es el abandono del trabajo. El abandono del trabajo yo lo intimo, él no viene y lo declara un abandono de trabajo. El abandono de relación laboral es aquel señor que se renuncia o que dice que va a renunciar, nunca renunció, y entonces después se considera que la relación laboral se presume abandonada. Entonces el tema es cuánto tiempo tenía que pasar y ahora claramente lo pusieron 2 meses. Esto a nosotros es muy importante porque nosotros el abandono de la relación laboral lo usamos mucho, o sea, no nos vamos por el abandono de trabajo, nos vamos por el abandono de trabajo cuando sabemos que el trabajador está presente y hay todo un tema de si va a venir o no va a venir a trabajar, pero cuando sabemos que el empleado que nos mandó una foto de una renuncia y nunca nos llegó la renuncia, vamos por el abandono de la relación, no mandamos telegrama porque si no termina en el escritorio de un abogado. Extinción de contrato de trabajo. La extinción del contrato de trabajo, ¿se acuerdan? Por la ley bases estaba o el 245 o estaba el fondo de cese. Fondo de cese que tenía varias alternativas, etcétera, que no vamos a entrar en eso. Pero la verdad es que el fondo de cese se fue estudiado por varios sindicatos, por varias empresas, para formar ahí un negocio. Y la verdad es que había que pagar un 8%, pero además había un 8% de la nómina, de toda la nómina. Cuando yo a veces
en la nómina no se me van todos por despido, muchos renuncian. Entonces, no terminaba siendo un negocio, terminaba siendo un negocio solamente para las actividades golondrina, como UOCRA, UTRA, comidas rápidas, vigilancia, etcétera, que eso sí están estudiando la posibilidad de hacer un fondo de cese. Pero entonces terminamos con el 245. Y el 245, en la reforma laboral, ayuda a esclarecer determinados conceptos y para bajar la litigiosidad. Por ejemplo, no van a tener más incidencia los conceptos de pago no mensuales, como SAC, vacaciones, preavisos o premios que no sean pagados mensualmente. No entran claramente los bonos, ¿no? Los bonos semestres o los bonos anuales. Se define qué es remuneración habitual, dice que es los conceptos de como mínimo en 6 meses del año calendario, o sea, por ejemplo, horas extras, si la devengó 4 meses, si solamente hizo horas extras 4 meses, no entraría en el cálculo, y si entraría porque hizo más de 6 meses, entraría el promedio, porque normal tiene que ser el promedio de los 6 meses. Después, los topes de cada convenio los va a fijar cada paritaria, ya no los publica el Ministerio de Trabajo, lo va a fijar cada paritaria en el momento que haga la paritaria, ahí se va a establecer cuál es el promedio y ahí se va a establecer el tope. Entonces, cuando te homologan el convenio, te homologan el tope. Lo cual también termina con otro tema de topes que el Ministerio de Trabajo no publicaba, antigüedad de topes, etc. Y en ningún caso, si yo aplico los topes, o sea, si el salario está por abajo del tope, yo aplico el salario entero. Si el salario está por encima del tope, voy a aplicar el tope, pero en ningún caso voy a poder aplicar menos del fallo ISOTI, que es el 67% de la mejor remuneración mensual normal y habitual. El fallecimiento del trabajador también era todo un tema, porque había, digamos, para la indemnización del fallecimiento del trabajador, que era el 50% del 245, había toda una columna de personas, había todo quién podía, quién no podía, había fallos de un lado, fallos del otro. Acá claramente lo que dice es que va a ser el cónyuge o conviviente del causante, los hijos del causante menor de edad, los hijos del causante mayores de edad con certificado único de discapacidad, y si están todos ellos, se va a distribuir en forma equitativa entre cada uno de ellos. Y si no están ellos, entonces heredan ahí recién los hijos mayores, y si no hay hijos mayores, heredan los padres. Y lo que es importante es el empleador que ha liberado, nosotros esto lo hacíamos, o sea, nosotros hacíamos acuerdos de herederos, porque si no, acuérdense que el fallecimiento del trabajador tiene 3 tipos de créditos: la liquidación final, que va para los herederos; la indemnización, que va para quien dice el artículo, que acá lo acabamos de mencionar; y el seguro de vida, que se ocupa la compañía de seguros. Pero el problema era la liquidación final de los herederos. Entonces, algunos decían, bueno, hay que hacer la declaratoria, tiene que venir un administrador. Nosotros hacíamos un acuerdo directamente con los herederos, y ahora se dice que si uno le paga a los herederos que surgen del legajo del empleador, queda liberado de esa obligación. ¿Cómo quedó la actualización de los créditos laborales? Bueno, se establece un régimen legal único y uniforme de actualización de créditos laborales. Los créditos derivados de relaciones individuales de trabajo se actualizan por índice del precio al consumidor más 3% anual, y el cómputo corre de cada suma de vida, y claramente se terminó con el tema de la capitalización y con el tema de las tasas, porque habían tasas según cada sala o cada cámara o cada tribunal. Los juicios en trámites se aplica el interés, pero se aplica el interés que crea una tasa creada de efecto por el Banco Central de la República Argentina, y se aplica eso, que nunca va a poder ser superior al IPC más 3, y no podrá ser inferior tampoco al 67% del cálculo del punto anterior. O sea, una cosa importante que trae la reforma laboral es que cuando hay una sentencia judicial, las empresas pueden pagar en 6 cuotas, eso es muy importante, y las mini pymes y las pymes pueden pagar en 12 cuotas, eso claramente trae un alivio importante. Trae algunas modificaciones como la recusación sin causa, o sea, la posibilidad de recusar a un juez. Esto va a limpiar mucho a jueces que no funcionan. Trae el tema del impulso de oficio, con lo cual el impulso de oficio, yo puedo pedir la caducidad de instancia si el expediente no se mueve por 3
meses en primera o 6 meses en primera o 3 meses en segunda. Esto va a limpiar un montón de juicios que tenemos dando vuelta. Y algunas cosas más que no hace falta. En el tema de los conflictos colectivos, y voy acelerando porque me voy quedando corto de tiempo, si es que ya no me pasé, pero en el tema de los conflictos, sí, pasé un minuto. En el tema de los conflictos colectivos, digamos, acordémonos que están los conflictos esenciales y los servicios trascendentales, y ellos van a tener que, digamos, tener una guardia mínima. Esto claramente se extendió muchas veces con el objeto de controlar los conflictos colectivos y sobre todo las huelgas generales. Eh, y lo que establece en los conflictos colectivos es que si yo declaro la conciliación legal obligatoria y después de la conciliación legal obligatoria voy a hacer una medida de fuerza, el sindicato debe preavisar con 5 días de anticipación al Ministerio de Trabajo y al empleador para que se tomen las guardias mínimas. Y si eso no ocurre, se pueden aplicar sanciones bastante importantes para el sindicato. En pymes va a haber un registro único personal, de vuelta, lo que tiende es a eliminar la burocracia múltiple. En el tema de la ultraactividad de los convenios colectivos, la verdad que no hay grandes cambios, porque todos los convenios colectivos van a seguir ultraactivos, salvo en las cláusulas obligacionales, que son aquellas cláusulas que determinan aportes y contribuciones solidarias o que determinan determinados pagos. Pero sí, en el artículo 137 dice que la Secretaría de Trabajo va a empezar a convocar a negociar convenios colectivos, con lo cual eso implica que van a tratar de modificar, van a tratar de llamar a negociación, lo que es importante porque para nosotros, para mí en particular, la modernización del derecho laboral se produce a través de los convenios colectivos. En cuanto a los aportes y contribuciones solidarias, se establece claramente que para los aportes solidarios del empleado no se puede ir más allá del 2%, y para los aportes a aquellos del empleado, aquellas cámaras empresariales como las cámaras que hay, por ejemplo, en comercio, o la cámara que hay en WOM, no puede ser más del 0,5. Otra cosa muy importante es, una cosa que era un dilate, era que los convenios, según la ley de Recalde, los convenios de actividad estaban por encima de los convenios de empresa. O sea, los convenios de empresa no podían estar por encima de los convenios de actividad, lo cual va en contra de toda lógica, porque lo específico deroga lo general y no lo general lo específico. Acá sí establecen que los convenios de empresa prevalecen sobre el convenio de actividad, lo cual esto claramente trae una federalización, claramente trae un ayornamiento de cada convenio colectivo a la zona, al lugar, a la empresa, al lugar, y no estar usando un convenio colectivo de comercio para comercios que por ahí están en La Puna y no son lo mismo, o comercios que están en Ushuaia, etc. En las asociaciones sindicales hay cambios importantes. Las asambleas requieren una autorización previa con el empleado en cuanto al lugar, a la hora, etc. No puede afectar el normal desarrollo de actividades. Y si los trabajadores no cobrarán salario durante la asamblea, eso hay que ver. Pero esto ya se hace en la realidad. Sí son sancionados severamente aquellas asambleas que se convocan tipo medida de fuerza, o que afectan la libertad de trabajo, o que bloquean establecimientos, o que obstruyen ingresos y egresos. Hay fuertes multas para eso. En los sindicatos simplemente inscriptos, que nosotros tenemos muchos, que no son los que tienen personalidad gremial, sino que representan solamente a los afiliados, pueden solamente representar a los afiliados y defender los intereses de ellos, pero no pueden negociar convenios colectivos. Y una cosa muy importante, acá traen dos o tres cambios que son importantes. Un cambio importante es, bueno, ¿quién tiene tutela sindical? Tienen los candidatos, pero por 6 meses solamente, a contar desde el momento en que se oficializa la candidatura, digamos. Y eso es importante porque algunos decían, no, pero además después de los 6 meses tiene un año más, etcétera. Esto quedó claramente así. Y acuérdense que en el tema de la protección sindical nosotros tenemos a las personas que están prestando servicio para el sindicato, que eso por el artículo 217 y 48 de la ley 23.551
les tengo solamente que reservar el puesto, no les tengo que pagar, más allá de que varias empresas lo hagan, pero no les tengo que pagar. Y después tengo los delegados sindicales. Pero en el medio tenía una gama de trabajadores, que eran congresales, revisores de cuentas, etcétera, que tenían protección sindical por 2 años, y a veces ni siquiera habían sido elegidos en elecciones sindicales. Hoy, congresales puede haber solamente dos en la empresa, eso ayuda muchísimo, porque yo tenía empresas totalmente tomadas por los sindicatos, y el periodo de protección es el periodo que dura el Congreso o que dura la actividad, no de un año a otro año, ni menos un año más. La suspensión tuvo un cambio en el tema de si yo tengo que suspender a un delegado gremial, se limita a 5 días. Puedo también ir por la vía de correrlo del lugar y hacer la denuncia en el Ministerio de Trabajo, pero ahí tengo que pagar el salario hasta tanto. Y eso se resuelve por acción declarativa. O sea, hay como que desglosan el procedimiento de suspensión. Eso después si no vamos con más detalles. Vamos al fondo de asistencia laboral, me estoy quedando muy corto de tiempo, me estoy pasando, perdón. El objeto del Fondo de Cese Laboral o del FAL es coadyuvar el cumplimiento de las obligaciones de pago que se estipulen, o sea, las obligaciones de pago de preaviso, integración, indemnización por antigüedad, las que también acuerde por mutuo acuerdo, la de despido indirecto, la de fallecimiento, la del plazo fijo. Este, es para ayudar a afrontar ese pago de indemnizaciones. Eh, se, digamos, y se puede ampliar el pago de esas indemnizaciones, y el presidente del régimen no modifica ni sustituye el régimen indemnizacional, sino que es una ayuda. Es una ayuda que se da para ellos. Y la ayuda viene con la contribución del 1% mensual sobre la remuneración base de las contribuciones del SIPA, que la tienen que pagar las empresas, o un 2,5 si son micro, pequeñas y medianas empresas, medianas empresas. Podrá, bueno, y hay una deducción, pero ahí lo importante es que esta contribución se compensa con una deducción que te dan para los que están aportando al aporte del SIPA por el mismo porcentaje. O sea, si yo aporto uno para el FAL, me sacan uno del SIPA. O sea, lo que están haciendo es cambiando de caja. O sea, en vez de ir al ANSES para las jubilaciones, va a ir un fondo que va a manejar el Ministerio de Economía y que además lo tiene que manejar según títulos públicos. O sea, claramente es una ventaja para el gobierno. Eh, los aportes se canalizan a través del ARCA. El empleador va a poder dejar de pagar esto si muestra que está cumpliendo con un aporte mínimo que va a poner el ARCA, o sea, un aporte mínimo, una suma que tiene que demostrar que lo que tiene que demostrar es que va a poder cumplir, las indemnizaciones llegado el caso. Llegado el caso que tiene que cerrar la empresa, va a poder pagar todas las indemnizaciones. O que no va a haber ninguna indemnización que lo va a desbordar y llevar a la quiebra. Porque el objetivo es ayudar a que esto no ocurra, pero si yo pruebo que eso no puede ocurrir porque estoy suficientemente fondeado, entonces me liberan de esa obligación. ¿Cómo funciona esto? Esto va a funcionar a través de distintas instituciones o entidades habilitadas por la Cámara Nacional de Valores, claramente en una cuenta que va a ser del empleador, se va a aportar ahí, pero si bien va a ser una cuenta del empleador, eh, que además cada empleado va a tener su propia, dentro de esa cuenta, porque los fondos son de esa cuenta y los fondos son del empleador, porque las contribuciones, acordemos que esto no son aportes del empleado, son contribuciones del empleador. Esos fondos, digamos, que son del empleador y que el empleador los va a poder ir usando de acuerdo a la necesidad. Si lo tiene que usar en una primera vez y se queda sin fondos para el resto, bueno, tendrá que seguir acumulando y así, pero digamos, tienen una cuenta para cuando se va el empleado ver hasta qué dimensión haya que aportar o no. Una condición clave: solo cubre trabajadores debidamente registrados, tienen que tener una registración no menor a 12 meses en el momento de la extinción, y tiene un mínimo de 6 meses de contribuciones para que rija. Pero este sistema de FAL va a comenzar a regir el primero de junio.
va a regir el 1 de junio, pero yo tengo que tener por una cuenta, por un tema de estabilidad financiera, tengo que tener 6 meses de aporte, con lo cual hasta no se va a poder utilizar hasta diciembre o enero del otro año. Y siempre con respecto a trabajadores que tengan como mínimo 12 meses de registración laboral. Después viene el RIFLE. El RIFLE es un sistema de incentivo laboral. Dice que si yo contrato personas que no hayan tenido relación laboral registrada al 10 de diciembre, que hayan estado desempleados en los últimos 6 meses, o hayan estado inscritos como monotributistas o provengan del sector público, por 48 horas voy a tener un beneficio, por 48 horas, perdón, por 48 meses voy a tener un beneficio del 2%. Y del 3%. O sea, voy a tener que pagar por contribuciones un 5%, mientras tenía que pagar un 15 o un 17,40. O sea que me estoy ahorrando más de un 10% de contribuciones si contrato por este medio. Esto es un tema para tener en cuenta. Después viene un programa de empleo registrado, que lo que es un blanqueo. Es un blanqueo para aquellos trabajadores deficientemente registrados, aquellos monotributistas, facturación correlativa y que claramente son empleados porque siguen órdenes de la empresa y no tienen una obligación de resultado, o aquellos trabajadores en negro o parcialmente en negro, pero en ningún caso las sumas adeudadas van a poder ser menor que el 70% de las sumas que hubiera correspondido pagar, con lo cual hay que ver si esto realmente llega a ser una ayuda o no. Después viene un régimen de incentivo para medianas empresas. Esto es más un tema, más un tema impositivo, que vamos a dar una charla con un impositivista, pero bueno, les adelanto que la finalidad es incentivar el crecimiento económico, que tiene como beneficiario a las micro, pequeñas y medianas empresas, eh, que, que la inversión productiva incluye la compra, fabricación, obras de infraestructura, equipos de riego, etcétera. Hay un monto mínimo de inversión y los beneficios son permitir reducir más rápido el valor de inversión en ganancias y reducir también la carga de impuestos a las ganancias. Permite también recuperar el quito fiscal del IVA, con algunas condiciones de permanencia. Después va a haber modificaciones en impuestos a las ganancias, que no me voy a meter en eso por una cuestión de tiempo, y como dije, lo va a hablar un tributarista. Les pido disculpas porque creo que me pasé como 10 minutos. Sí, mil disculpas. Estoy para todas las preguntas que... Muy bien. Bueno, antes de pasar a las preguntas, quiero compartirles nuestro perfil en LinkedIn, perdón, en Instagram, y también el canal de YouTube, que les pedimos si nos pueden seguir, así nos ayudan eh, a sumar gente en esas plataformas. Y ahora sí, vamos a ir a las preguntas. Y Primero vamos a Fede, empezar, sí, Eugenio. no, un tema importante que capaz que lo ibas a decir después, pero es si alguno quiere que hablemos sobre algún tema determinado, ¿no? Que pongamos foco y hagamos una charla sobre un tema determinado. Por ejemplo, contrataciones, por ejemplo, extinción del contrato, por ejemplo, pago de remuneración, algo determinado, que lo ponga en el chat, así nosotros sabemos cuáles son los temas que más interesan y podemos parcializar la ley. Porque hoy la dimos en forma general, después la podemos ir dando más, en forma más detallada, en forma particular. ¿Te parece? Perfecto. Empezamos con la pregunta de Arturo, que dice, está enfocado en el tema que tiene que ver con servicios eventuales y la responsabilidad. Dice, ¿la responsabilidad principal la tiene la empresa que da de alta o nosotros como empresa usuaria somos solidariamente responsables por las obligaciones laborales y de seguridad social, pero solo durante el tiempo efectivo de la prestación de nuestra empresa? Esa es una primera pregunta. Y la segunda tiene que ver, dice, ¿esto significa que se reduce la exposición fuera del periodo real de trabajo, pero no se elimina la responsabilidad solidaria, ¿no? Esteban, ¿estás ahí? No, no se te escucha, ¿eh? No ¿Ahí se sé, me bueno. escucha? Ahí está. Sí. Ahí está.
Efectivamente, lo que hace la reforma es limitar el periodo de responsabilidad solidaria al tiempo que está afectado el trabajador a la empresa usuaria. Con lo cual, antes jurisprudencialmente, en los fallos, generalmente no distinguían el periodo en que prestó el trabajador, entonces uno se hacía responsable por toda relación laboral. Ahora está limitado la responsabilidad solidaria por cuestiones de cargas sociales y laborales al periodo que está afectado el trabajador de la empresa usuaria. Bien. Priscila, con respecto al fallecimiento del trabajador, dice, ¿cómo era el caso? Porque no le quedó claro el caso de empleados solteros y sin hijos. Los empleados solteros y sin hijos como no tienen mujer y no tienen hijos, que son primeros que son los beneficiarios, van a cobrar la indemnización por fallecimiento los padres. Bien. Javier dice, por la expresión brindada quizás solo fue un error de dicción. Dice, ¿Convenio Wocra tiene efectivamente fondo de cese laboral y lo considera trabajo golondrina? Ah, sí, no. Walker ya tiene su régimen lo tiene por una ley especial. Este, no, lo que quise decir es que el fondo de cese no solamente parecería que les puede llegar a dar resultado a aquellos que tienen empleo golondrina, o sea, que tienen empleos de corta duración. Ahí me equivoqué equivocadamente porque Boca tiene su propio régimen, pero los convenios colectivos que se están analizando son en UTGRA, con comidas rápidas, vigilancia y creo que hay otro más que ahora no me acuerdo. Bien, hecha la aclaración. Silvia nos pregunta si podemos pasar el PowerPoint. Silvia, vamos a estar trabajando en un memo para pasarles que en cuanto pueda se lo vamos a estar enviando a todas las personas que hayan participado de la charla, que va a ser bastante más claro. Santiago, sobre el FAL, pregunta, ¿cómo deben hacer las empresas para demostrar que tienen los fondos en caso de tener que afrontar indemnizaciones y así no tener que hacer los aportes con este fin? Es una reglamentación del ARCA. ARCA todavía, el FAL no lo reglamentó, tiene que reglamentar cómo va a ser el aporte. Acordémonos que hasta el 1 de junio, para que nos quedemos tranquilos, no hay obligación de nada. O sea, este régimen va a regir el 1 de junio, pero a ese momento ya el ARCA tenía que haber determinado cómo se hacen los fondos, de qué manera, a dónde, cuáles son las empresas habilitadas para hacerlo y cuál va a ser el monto por el cual el empleador se puede liberar de esa obligación. También con respecto del FAL, Alejandro pregunta si la empresa tiene que contratar una empresa aseguradora. No, va Va a a ser haber, perdón, sí, sí, va a sí, ser una empresa habilitada por la Comisión, van a ser empresas especiales habilitadas por la Comisión Nacional de Valores, que se van a crear específicamente hasta el fin. Yo sospecho que los principales interesados van a ser bancos y demás para crear esos fondos de administración. Romina dice, ¿a partir de cuándo se considera que la ley está reglamentada? ¿Será en fracción? ¿Cómo recomienda manejar los temas que se judicialicen? a ver, la UIA y en un equipo de la cual formo parte, ya empezó a detallar cuáles son los temas a reglamentar, pero son pocos los temas a reglamentar, ¿eh? La ley entra en vigencia, si la publican hoy, entrará en vigencia mañana, y si la publican mañana, entrará en vigencia pasado, pero digo, la ley ya entra en vigencia y la mayoría de las cosas que fui diciendo a lo largo de la exposición van a entrar en vigencia. Hay cosas para reglamentar, después puedo leer, si no, el detalle que hice, pero son pocas, no son gravitantes, a eso voy. Sa- Salvo, por ejemplo, con lo del FAL, ¿no? Que claramente el FAL, y seguramente algún régimen de incentivo también. Estaba el artículo 105 en cuanto a los kilómetros. Hay así cosas puntuales, pero no es que la ley necesita una reglamentación para arrancar. La ley ya arrancó, ya arranca cuando apenas sea publicada. Cintia consulta con respecto a pago de guardería de Internet como no remunerativo. ¿Se seguirá abonando? ¿Y guardería pasa a 6 años? ¿A partir de cuándo? Bueno, ahí sí, por ahí es posible una reglamentación, ¿no? Porque estaba establecido.
digamos, está establecido a través de un decreto que era a los 4 años y la forma, claramente ahora sí, para mí va a ser una reglamentación, yo creo que hasta que, no sé qué opinás vos, Esteban, pero creo que hasta que no se reglamente eso, hay que seguir cumpliendo con el tema de los 4 años y después se pasará a los 6. Totalmente de acuerdo. Bueno, y justo también relacionado con el tema este de reglamentación, quizás preguntan, mientras cerca no implemente la web donde se carguen los certificados, ¿cómo recomiendan cumplir con la obligación? Esteban, Sí, digamos, la obligación se puede cumplir. A ver, primero que hoy no hay multa, la multa está derogada por falta de entrega de certificados, con lo cual el camino que podría seguir el trabajador es pedir astreintes, o sea, una multa económica, me refiero a un monto económico en juicio por cada día de retardo que intimando el juez. Con lo cual, esa multa de 3 sueldos que era automática ya no entran. Y por otro lado, la verdad que sugerimos seguir confeccionando los certificados como hasta ahora, hasta que entre la reglamentación, o confeccionarlos, digamos, digitalmente si se quiere, pero por ahora yo seguiría con el mismo trámite que hasta ahora, sobre todo porque la ley habla ya de poner a disposición los certificados, no habla de entrega, con lo cual seguiría como hasta ahora, dejando los certificados a disposición del trabajador en la sede de la empresa. Julián dice, todas las indemnizaciones que ocurran una vez reglamentada la nueva ley se rigen por esta nueva ley, ¿no? Independientemente de la antigüedad del trabajador. perdón, no entendí. Sí, se va a To- aplicar la nueva ley, porque está discutido, o se quiere entrar en una discusión, se habla en los medios de comunicación de una discusión de que si la nueva ley se aplica a las contrataciones futuras y no a los contratos de trabajo que están vigentes, pero la realidad es que, como toda reforma que hubo en estos casos, la nueva ley se va a aplicar a las contrataciones laborales vigentes, con lo cual, si yo despido a un trabajador, cuando ya está en vigencia la nueva ley, se va a aplicar digamos, las indemnizaciones establecidas por la nueva ley. Sí, además Fernando, así lo sí. establece el artículo 7 del Código Civil Comercial, ¿no? Cuando establece que se aplicará a lo vigente, no que no se pueda aplicar a lo retroactivo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si yo despedí a alguien la semana pasada, no le puedo ahora liquidar conforme las pautas del nuevo 245. Si yo despido a alguien a partir de la publicación de la ley el miércoles que viene o jueves que viene, cuando la ley esté en vigencia, sí, ya puedo aplicar el criterio del nuevo 245. Fernando, la consulta con relación a la protección gremial extendida no prevista en 23 en el ámbito de la justicia laboral en relación a los supuestos activistas y los reclamos por reinstalación por discriminación, aparentemente en la reforma, no hace mención a limitación de este tipo de supuestos que en ocasiones suelen prosperar y se transforman en una protección no prevista en la ley. Esto ya estaba, esta ley no hace lugar porque ya estaba, no reglamenta eso porque ya estaba establecido en la ley bases. La ley bases claramente deroga el tema de la reinstalación y establece que en caso de discriminación, siempre que el empleado que se siente discriminado lo pruebe, y haya una sentencia condenatoria, se pagará una indemnización que va del 50% al 100% más de la indemnización del 245. Esteban, El muteate artículo por favor, pues se 245, escucha ruido atrás. es el artículo 245 bis que agregó la ley de bases. Diego Rode, no, perdón, Daniel pregunta si se van a habilitar los tickets de restaurante. Algo mencionaron en la charla. No sé si hay algún dato al respecto. Perdón, Si se van a habilitar los tickets restaurante. sí, eso es una cosa que tiene que reglamentar el ARCA, pero se van a reglamentar el ticket restaurant. Lo que está previsto es, hoy lo que está exento es el comedor, ¿no? El comedor de empresa. Como en muchos lugares no pueden tener comedor de empresa, por ejemplo, las oficinas o eso, extienden el comedor a los restaurantes cercanos o aledaños al lugar de trabajo. Y eso es lo que va a reglamentar o lo que tiene que reglamentar el ARCA, digamos. ¿Cuáles son esos comercios? Algunos
empezaron a decir, bueno, porque como dice alimentos, se va a poder también comprar alimentos, entonces va a ser una especie de ticket canasta más que de ticket restaurant. La verdad que no van a ser ticket canasta, van a ser ticket restaurant y la idea, esto lo digo porque se discutió, o sea, porque fui objeto participé en la discusión, la idea es que se habilite a aquellos restaurantes que puedan dar el servicio de comedor cercanos al lugar de trabajo. Para responder un poco ahí la pregunta que la estoy viendo, ya existe el sistema de ticket, no es un ticket restaurant como eran los viejos tickets restaurant antes, sino que son tickets restaurant que se pueden utilizar porque vienen a través de tarjetas, no es un sistema de tickets, sino que vienen a través de tarjetas y se pueden utilizar en las cercanías de determinado radio geográfico y en determinado horario, o sea, no va a poder usarlo el empleado para pagar una cena a la noche o lo que sea, sino que ya se limitan en cierto radio geográfico y en determinados horarios para justamente aplicar no hace falta firmar un acuerdo con cada restaurante como dice la pregunta. Ahí, Fede, vamos a agregar porque acá estoy viendo que tengo el listado, con el memo que se mande, vamos a agregar un memito respecto de las cosas que a nuestro sentido, a nuestro ver, a nuestro parecer, perdón, humilde parecer, tienen que ser reglamentadas, pero de vuelta no son muchas. Está muy bien. Diego, ahora sí, habla con respecto a la eliminación de la ley de teletrabajo. ¿Las sumas que se abonaban por dicho concepto conservan el carácter de no remunerativos? ¿Se Sí, pueden dejar de abonar? Y en caso de sí, continuar, sí se debería establecer un convenio empresa-empleado. no, sí, tienen que ser, a ver, es verdad que al caer la ley de teletrabajo, la obligatoriedad puede ser un tema que está en discusión. Lo que no, claramente no está en discusión. A ver, vamos a ordenarnos con respecto a este tema. Cae la ley de teletrabajo, el tema de dar los gastos de conectividad y los servicios es una obligación del empleador que nace del artículo 76 de la ley de contrato de trabajo que te obliga a resarcir todos los gastos que el empleado tenga con motivo y en ocasión de trabajo. Entonces ahí está la obligatoriedad. Y el 105, inciso D, dice que además cuando yo reintegre esos gastos de conectividad, esos son los remunerativos. Ahí, con ese triángulo, se vuelve a armar el mismo artículo 10 de la 27.555. Alejandro pregunta si al momento de funcionar el sistema FAL se podrá pagar en cuotas las indemnizaciones o tendrá que ser toda en moneda nacional como es ahora en un pago. Las indemnizaciones se pagan siempre en un solo pago. Si no me equivoco, y ahí Eugenio corregime, te está establecido el pago en cuotas solamente para sentencias judiciales. Entonces, tanto el FAL como las indemnizaciones siempre van a ser en un solo pago. ¿Estás de acuerdo? Candela pregunta si los certificados artículo 80 tienen que tener firma certificada por escribano, ¿no? Puede ser bancaria. eh, Hay que ver si también las plataformas estas donde donde se van a poder colgar también tienen algún sistema para validar la firma. En ese caso, calculo que no será necesaria esa certificación. Sí, yo lo que entiendo es Eh, que el certificado artículo 80 tiene que tener los mismos requisitos que hasta ahora, pero que puede ser en soporte físico o puede ser en soporte digital, con lo cual yo lo puedo mandar, puedo hacer los certificados y mandárselos por mail al, al empleado. Pero de vuelta, porque, y esto sí, porque también participé del tema, la idea de ARCA es liberar al empleador de esta obligación y va a crear un registro y una forma donde el empleado pueda acceder sin necesidad de ir a través del empleador, pero todavía eso no está ni siquiera en los papeles, o sea, por ahora tengo 45 días para dárselos, se los puedo dar en físico o en digital. Y lo tengo que bien. poner mi obligación es ponerlos a disposición, no es consignarlos judicialmente, que esa es la gran discusión que había antes. Dice, respecto del artículo 20 bis, que indica que el trabajador está en una asamblea no cobra el salario, si podrías ampliar este punto respecto a la aplicabilidad, pregunta Karina.
Sí, lo que establece, perdón, ahí por ahí, porque ya me estaba quedando sin tiempo, lo que establece de nuevo la ley de reforma laboral es que el crédito horario que estaba establecido en la ley 23.551, pero que no decía cuál era, y que había empezado siendo, no sé, 4 horas por mes, después 3, 4 horas por semana, después 2 horas por día, y hoy prácticamente la mayoría de los delegados son gente que no trabaja, lo cual es un error, porque si no trabajás, después mal podés representar a los empleados y no sabés qué pasa en el trabajo. Pero establece que van a ser 10 horas mensuales. Digo, claramente esto no va a ser tan sencillo, o sea, no es que yo ahora voy a poder agarrar y venir, y, che, no, son 10 horas mensuales, vos estabas sin trabajar, ahora tenés que trabajar y podés usar para crédito horario de 10 horas. Va a ser, porque va a ser origen sino de un conflicto sindical. Voy a tener que negociar, pero tengo una herramienta que me dice y me ayuda a que, bueno, según la ley son 10 horas mensuales. Silvia también está consultando sobre eso. Si es un tema que les interesa toda la parte de esta sindical y cómo se va a aplicar esto, podemos analizar de realizar una charla más puntual. Como decía Eugenio, hoy se dio como un pantallazo general. Después de a poco vamos a intentar ir instituto por instituto, que el que valga la pena, por supuesto, haciendo charlas para poder precisar más con respecto a cada uno. Eh, Julián pregunta con respecto del FAL, si es optativo para el empleador, aquellos que no necesiten la ayuda del FAL o no. No, el FAL es obligatorio. El FAL es obligatorio y el empleador solamente puede no cumplir con o no estar encuadrado en el régimen si prueba con los parámetros que va a poner el ARCA que tiene todos los fondos suficientes como para poder afrontar las indemnizaciones. Silvia consulta, ¿cómo es entonces en los juicios ahora, los que están en trámite, cómo se va a aplicar el tema del interés? ¿Cómo va a ser la actualización? Básicamente lo que establece la norma para los juicios en trámite es lo siguiente, dice que se va a aplicar una tasa que publique el Banco Central. El Banco Central ya publicó en enero de este año una tasa que se llama TIM, tasa de interés moratorio, que está expresamente previsto para este supuesto. Entonces, ¿cómo es? Tiene un techo y tiene un piso. El techo es si el TIM supera el IPC más 3, se va a aplicar IPC más 3. Si el TIM, y ese sería el techo, si el TIM es más abajo del 67% del IPC más 3, se va a aplicar el 67% del IPC más 3. En la medida que se mantenga entre ese piso y ese techo, se va a aplicar esa tasa de interés moratorio. En realidad, no establece que se va a aplicar el TIM, dice se va a aplicar una tasa de interés moratorio que establezca el Banco Central. Y el Banco Central ya se adelantó y fijó esa tasa de interés moratorio que se llama TIM en enero de este año. Joana nos pregunta con respecto al banco de horas. Dice, entendemos que no se pagan horas extras sino simples, pero ¿cómo se van a pagar los sábados posteriores a las 13 y domingos? ¿Se acumulan días o inmediatamente se debe dar el franco compensatorio? Si lo instrumentamos por acuerdo individual, ¿estará bien o requerirá además la intervención de los sindicatos? Pues acá hay dos cosas, digamos, ¿no? O sea, en cuanto a jornada. Uno es, 197 bis establece una especie de régimen de poder compensar y un régimen distinto de jornada, pero que tiene que respetar los límites legales, que es esto que decía yo, que se usaba, por ejemplo, para las industrias petroleras, porque tienen que ir hasta el pozo y la verdad que ir y volver en el día no pueden y se tienen que quedar a dormir ahí o pasa con otras actividades, de hacer determinados días de trabajo por determinados días de descanso. Y esos días de trabajo, como como los días de descanso son más que los días de trabajo, o son iguales a los días de trabajo, que no pasan en el régimen común, por eso se equipara, se puede hacer hasta 12 horas, y además de hacerse hasta 12 horas, es 7 por 7, 5 por 5, 6 por 6, 6 por 6. Eso es el régimen de compensación, que eso se establece en general con un acuerdo colectivo, bueno, o se puede establecer un contrato individual, pero la verdad que tiene que ser algo de toda la empresa, ¿no? Y después está el Banco de Horas. El Banco de Horas es un instituto donde yo
pongo créditos y débitos, ¿no? La persona que se va antes porque se tiene que ir a un médico, porque quiere hacer, o porque se quiere ir antes, porque es el cumpleaños del hijo, etcétera, etcétera, me va a deber horas a mí. Y la persona que se va después, porque yo le pido que se quede, etcétera, etcétera, yo tengo un crédito para con él. El tema porque acá la ley en el Banco de Horas parecería que la compensación es 1 a 1, pero el tema del Banco de Horas es un tema que ya venimos aplicando los laboralistas hace mucho tiempo en varios convenios colectivos y siempre la discusión que termina siendo ganada porque tiene cierta lógica por los sindicatos, es que no es 1 a 1. Si el tipo si la persona, perdón, el empleado, el trabajador presta servicios en exceso de la jornada laboral, como tiene derecho a un 50% de recargo, es 1 contra 1,5, y si la presta, o sea, si se queda a trabajar un sábado y domingo y yo quiero aplicar el banco de horas, es 1 contra 2. Eso es lo que, pero bueno, esto no lo dice la ley, esto surge cuando tenemos que implementar los bancos de horas. Juan pregunta si, porque dice, la ley deroga el artículo 6 de la ley 11.544 sobre avisos de horario de trabajo. Y consulta si consideramos que esta derogación va a hacer caer los requisitos de tener planillas horarias rubricadas en las provincias que tienen el requisito. Se me cortó, ¿vos entendiste, Esteban? Sí. Sí, entendemos que básicamente se va a caer la obligación de tener las planillas rubricadas, pues esas planillas rubricadas que están establecidas por la ley, o sea, lo que establecen las reglamentaciones provinciales es la necesidad de rubricar esas planillas. Las planillas estaban establecidas por la ley de jornada. Al no, al derogarse ese, ese requisito, digamos, también se deroga la necesidad de rubricar una planilla que ya no es obligatoria. Sí, acordémonos porque acá esto se malentiende, ¿no? O sea, en cuanto a la planilla de registración. Si nosotros vamos al origen de la planilla de registración, la obligación que establece la ley 11.544, que es la ley de jornada, es tener planillas en los lugares de trabajo. O sea, tener la planilla con el horario en los lugares de trabajo. No establece que hay que registrar el horario de ingreso y egreso. Eso no lo establece la ley y hace remisión a un convenio de la OIT que tampoco lo establece. Entonces, no establece la obligatoriedad de registrar el ingreso y egreso. En Provincia de Buenos Aires se avanzó y se pide la rúbrica de esas planillas de ingreso y egreso, y la verdad que lo único que es exigible por la ley son esas planillas que vos tenés que pegar en el lugar de trabajo con la lista de los empleados y el horario que egresa y el horario de descanso que tiene. Esa rúbrica es la que se deja sin efecto. ¿No? Esteban, ¿está de acuerdo? Totalmente, totalmente de acuerdo. Florencia dice, finalmente el empleado encuadrado puede pedir que no le descuenten el aporte solidario sindical, así sea el 2%. No puede. Eso fue objeto de discusión y claramente se negoció que no. O sea, es obligatorio. Porque, a Jessica ver, pregunta, sí. hagamos 2 minutos. O sea, el aporte, porque acá se confunde, ¿no? O sea, el empleado se puede afiliar al sindicato y eso es voluntario, y afiliarse al sindicato significa que vas a tener beneficios en turismo, distintos beneficios que dé el sindicato, o el sindicato, o el empleado no se afilia al sindicato, pero está encuadrado en el sindicato. Entonces, cuando está encuadrado en el sindicato, porque hace tareas propias, porque la actividad de la empresa es la actividad del sindicato y hace tareas propias del convenio colectivo, lo que dice el sindicato, bueno, nosotros cuando negociamos paritarias y negociamos condiciones, se las negociamos a favor de ellos. Entonces, algo ellos tienen que pagar. Y ahí está el tema de aporte solidario. Entonces, lo que sostenía Milei, lo que tuvo que retroceder, pero en su fuero íntimo sigue sosteniendo, ese aporte que se llama aporte solidario, por estar encuadrado, tendría que ser voluntario. La verdad es que eso por ahora se perdió y ese aporte es obligatorio. Lo que se hizo se limitó, porque había empresas había actividades que ponían 3, 4% de aporte solidario. Ahora se limitó a un 2%. Jessica consulta si el recibo debe detallar también las contribuciones de forma obligatoria. Sí, sí lo establece por un tema de transparencia. Bien, ahora No, vamos a perdón, no ver. las contribuciones, los aportes, ¿eh?
Todas las deducciones que se hagan al recibo de sueldo, la contribución del empleador no. Ok, vamos a ir ya con las últimas preguntas. Eduardo dice, volviendo a la indemnización del trabajador fallecido y en caso de que la persona soltera no tenga padres, ¿quién cobra la indemnización? Nadie. Ahí no hay una obligación de pagar la indemnización. Claro, ahí dice, Florencia dice, supongo que va a ir a la declaratoria de herederos. Bueno, si se llega a abrir una sucesión, ir ahí. Em, Sí, pero ojo, que distingamos porque no es una indemnización eh, que no es, que no entra dentro de lo que es herencia, sino que es propia del contrato de trabajo. Y además, Sí va a ir a la declaración. además de naturaleza de seguridad social, porque Exactamente. Sí va a ir a porque es un derecho hereditario, el salario pendiente, la liquidación final, etcétera, etcétera, sí va dentro de la sucesión, pero no en la indemnización por fallecimiento, que es un instituto que no tiene nada que ver con el instituto de sucesorio. ahora me estoy leyendo una pregunta de Silvia con respecto a banco de horas y horas extra. Dice, ¿qué quiere decir que si pago extras, debo convocar por formulario o realizar horas extras? No sé si ustedes entienden la pregunta, yo no la estoy. No, estuve leyéndola y no llego a entender. Si podés, Silvia, aclarar, o si querés te habilito el micrófono y la podés hacer de forma verbal directamente. Mientras tanto, vamos con la pregunta de Valeria. ¿Los empleados nos tienen que pasar por escrito quiénes serían las personas que cobran indemnización? Entiendo que deben estar hablando de fallecimiento. sí, eso cuando entran a la empresa tienen que llevar una declaración jurada y en esa declaración jurada tienen que poner cuáles son los familiares. Está dentro de una de las declaraciones juradas que tienen que hacer de acuerdo a la ANSES. Bien. Bueno, ahí ya no tenemos más preguntas. Silvia, si querés aclarar con respecto a esa, lo podemos hacer, no hay problema. Yo, mientras tanto, quiero Sí, dejarles. y hay Sí, alguien que levantó la mano. sí, sí, pero es Julián que ya hizo una pregunta. Entiendo que ya está respondida. Acá Silvia dice, para diferenciar banco de horas, se entienden actividades lejanas, navieros, de horas extras en Cava, se debe convocar. Yo sigo sin entender, perdón, No, Silvia. seguramente está hablando de algún convenio colectivo especial que deba tener o implementado un banco de horas o implementado un régimen de compensación. Acordemos que son dos cosas que, si bien se tocan, pueden ser diferentes, pero bueno, habría que ver la actividad específica de ellas, digamos, pues debe ser algo respecto de la actividad de ellas. Bueno, Si querés hacer un llamado o mandar un mail con la consulta concreta, no tenemos ningún problema y la analizamos y la respondemos. ahí, bueno, para despedirnos estoy volviendo a indicar, a ponerles el blog de noticias del estudio donde van a tener noticias de derecho laboral. Solemos agregarlas con frecuencia para que tengan una idea de las novedades. También el canal de Instagram, donde pedimos que se unan. También el canal de YouTube, donde van a tener esta capacitación filmada. Y también hay otras que quedaron grabadas de antes, que la pueden ver sobre temas que muchos de ellos no. Esta quizás después de un tiempo deje de tener vigencia, pero hay otros temas que siempre van a quedar ahí dando vueltas. Por último, le vamos a dejar ahí, como dijo Esteban, por si quieren enviar un mail por alguna consulta, pueden tener el mail del estudio, donde nos pueden consultar. En cuanto podamos, vamos a estar contestando. Ahí habían preguntado con respecto a lo que dijo Eugenio del tema de reglamentar, si vamos a estar enviándolo, por supuesto, junto con el memo este que les mencionamos. Y bueno, de momento nada más, les agradecemos una vez más por haber estado con nosotros, que siempre están conectándose. Hoy creo que hemos tenido récord de gente porque, bueno, estamos todos ansiosos con respecto a la reforma y qué es lo que es, cómo se va a aplicar. Y bueno, les cedo la palabra a Esteban y Eugenio para comentarios finales. Primero, agradecerles a todos la participación. En segundo lugar, como dijo Eugenio, vamos a seguir dando, digamos, es una reforma muy abarcativa de muchos institutos, así que la idea es de ir dando los que más les interesa a ustedes y los que nos parezcan más importantes, una charla, instituto por instituto, para analizarlos más en profundidad, ventajas y desventajas, así que los invitamos
a estar atentos a la página de internet del estudio, y a y a nuestras redes sociales para saber cuándo vamos a hacer esas charlas. Bueno, muchas gracias por haberse subido, gracias por la paciencia. Es un tema difícil de dar porque es muy amplio y seguramente no todos los temas los pudimos tocar y tocar con la profundidad que merecen, pero bueno, para eso vamos a tener la oportunidad que recién mencionó Esteban. Les agradezco mucho por participar. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.